Este día en el Amazonas empezó bajo lluvia cerrada. Terminó tomando ayahuasca con un chamán. Un poco y gracias, Pachamama. Haciendo rituales con ortiga. Y finalmente encontrando la anaconda que llevaba días buscando. ¿Qué es lo que es, mi gente? Alex de Panaporte, nuevo día. Saludos desde una Amazonas muy lluviosa. Nos despertamos con las 6 de la mañana, agarramos las canoas y nos fuimos a pasear. Vamos a visitar una comunidad. Hoy hay una sorpresota brutal que no les voy a contar ahorita mismo. Vamos por el cuero. Cha, no te voy a mentir. La lluvia no paró casi en todo el día. Pero honestamente, eso hizo que todo se sintiera todavía más Amazonas. Sigue la lluvia, nos bajamos de la balsa y ahora estamos caminando hacia la comunidad esta. Es una caminata como unos 45 minutos. Como ven, lluvia cerrada, en botas, poncho, para ponchera, listos a la aventura. Una de las cosas que más me gusta de estar viajando es conocer a gente, especialmente cuando uno está por acá, por el Amazonas. Y no se encuentra. Oh, I should have been filming myself. I'm a bird. Y algo que pasa bastante rápido en estos viajes es que terminas agarrándole cariño a gente que conociste hace literalmente horas. También ayuda que todos estábamos sufriendo juntos bajo lluvia cerrada. Top, black and drop it. Y chequen, esta es una de las casas tradicionales de acá, bastante similares a las que vemos, por ejemplo, en Panamá o otros lugares en Latinoamérica. Y bueno, aquí nos van a recibir y nos vamos a conocer un poquito más acerca de la cultura por acá. Entonces vamos a entrar, por aquí es la entradita, en una puerta, sas, par de hamacas, par de sillas, acá está todo el grupo. Parqueando. Y acá está Marilyn. Nos está preparando deliciosuras. Nos recibió Marilyn y honestamente de esas personas que transmiten paz apenas llegas. Estamos aquí en la casa de la señora Marilyn, que la vemos por allá. Nos preparó una comidita, yuca, caña de azúcar, unos platanitos. Muy bien, estamos metiéndole al memerre. Y bueno, ahora vamos a seguir hablando por acá para conocer un poco más acerca de la cultura. Y pues conmigo vamos a hacer la actividad de la torta de yuca. Acá atrás tenemos todos los instrumentos para hacer el trabajo que vamos a hacer hoy. Lo que estamos haciendo es que nos estaban enseñando cómo se cosecha y cómo se planta luego de vuelta la yuca, que es uno de los alimentos principales, uno de los carbohidratos principales de la dieta de las personas por acá. Y personalmente me encanta. Y aquí fue donde entendí cuánto trabajo hay detrás de algo tan simple como la yuca. Literalmente es un proceso completo. La cosechan, la rayan, la exprimen, la cocinan y honestamente
quedó brutal. Lo que estamos haciendo es que nos están enseñando entonces un plato a base de yuca, obviamente lo que fuimos a cosechar en antes. Lo estamos rayando por acá y de este lado se está cocinando una comidita que nos están haciendo, unos pescaditos, unas carnes. Aquí con la señora Marilyn que viene. No sé por qué es Marilyn, es Marilyn. Estos son los pescaditos y unas carnecitas que nos están haciendo con leña, obviamente, como pueden ver, están forradas en hojas de palma, así como de tamales, así mismito. En esta comunidad tenemos aquí a nuestro amigo el chamán. Nos va a explicar acerca de diferentes costumbres, diferentes tradiciones que tiene, diferentes medicinas. Vamos a probar también un poquito de ayahuasca, pero obviamente solamente un poquito para ver cómo sabe. La idea no es para nada hacer el ritual como tal, porque eso es lo que involucra, un ritual. Vamos a ver qué es lo que es. Ok, anuncio importante. Esto no lo cuento como consejo médico ni nada parecido. Simplemente es lo que él nos compartió desde su tradición. Y honestamente, esta fue probablemente la experiencia más diferente de todo el viaje. No vine buscando espiritualidad ni nada de eso, pero sí me parecía interesante entender cómo ven la medicina aquí en la selva. Hicimos nuestra medicina para combatir del COVID, ¿no? Entra en la corteza, 3 dientes de ajo y un arbolito que se encuentra en la selva, se llama el yaguaticasti. Esas tres medicinas es la poderosa para combatir el COVID. Y nadie se ha muerto, todos estamos vivitos porque hemos tomado esa medicina. ¿Pero es una medicina nueva desde que pasó lo de la pandemia o desde No, antes? desde mucho tiempo se conocemos. Ah, okay. Y antes sí lo usaban para todas las otras cosas que nos dijo. Cuando hace mucho frío, es paludismo. Ese líquido es súper amargo, rompiendo las 3. Amargo. Entonces eso es lo que combate, mata los microbios. Mata todo. Oh, Mata. mata todo. Qué bueno. Muchas gracias, muy amable. Usebubae o Bainá es el mismo, es un espíritu. No es para todos, sino para personas de buen pensamiento, de buen corazón y de buen espíritu. Mire, cuando acaben de servirse, ¿no? Voltea el vaso y dice gracias Pachamama. Me trajo un poco y gracias. Gracias, Pachamama. Oh, this one. Bien amigos, ¿más preguntas o cambiamos de medicina? Otra planta medicinal, ¿no? Esta plantica se llama la ortiga. Es muy bueno para sacar dolores reumáticos, de pronto un dolor de rodilla, ¿no? O el hombro o el cuello. También es muy bueno para la circulación de la sangre aplicándose en el cuerpo. No lo pude grabar, pero a mí también me hicieron exactamente el mismo proceso en el hombro, porque yo ahorita mismo tengo el hombro derecho roto, y con estas plantas lo que hacen es que nos comienzan a ayudar a la curación básicamente. Pero bueno, para que vean, se los voy a enseñar ahorita mismo para que lo vean bien. Saliendo aquí, último tour del día, vamos a ver el sunset supuestamente, si nos deja el tiempo, porque nos ha estado lloviendo cerrado y bueno, desde ahí vamos a hacer un tour a ver si encontramos finalmente
maldita anaconda, que no he visto ni una anaconda por ningún lado. Ahora agarra y me come, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Yo llevaba literalmente días diciendo que quería ver una anaconda y ya honestamente pensé que no iba a pasar. Lo que acaba de pasar es que le habíamos dicho a ella que tenía que bailar el gusanito, básicamente. Y ella dijo que lo iba a hacer sobre la mesa, pero dijo que teníamos que comenzar a cantarle. Entonces yo comencé a cantarle, dije aleluya, y la man dije, bueno, voy para el cuero. Y la man lo hizo. Mira esta vaina. Finalmente se pudo. Nos encontramos aquí una anacondita, jovencita, unos 2-3 metros. Es una anaconda verde. Aquí en el Amazonas hay 4 tipos de anacondas, dijiste, ¿no? Estoy súper feliz. Ya, completé todos los animales que quería ver por acá. Del Cuyabeno del Amazonas, nuestros últimos momentos, minutos aquí, papá, aquí todo el mundo, súper cool como ven. La verdad es que súper recomendado. Yo me quedé aquí en el Tucán Lodge, que estaba brutal. Cualquier pregunta, recuerden, me la pueden dejar en los comentarios. Recuerden, por supuesto, suscribirse al canal, porque esa es su manera de apoyarme a hacer más videos. También denle like al video si les gustó. Si no les gustó, pónganle el dislike. Y nos vemos a la próxima. Alex Panaporte, cambio y fuera. Y así se acaba Cuyabeno. Lluvia, yuca, chamán, ortiga, dominó y una anaconda al final, porque todo lo bueno se hace esperar. Y obvio que el Amazonas no podía terminar normal. Honestamente, creo que nunca voy a olvidar estos días en el Amazonas. Pero Ecuador todavía no se acaba. Ecuador me está gustando mucho. Miren este lugar.